pueden poner acá. Ya, esto lo voy a tratar de hacer bastante más flash. La idea mía es terminar a las 10:15. Así que por eso más o menos 40 minutos como para poder... un poco las enfermedades digestivas de los terneros, en el fondo digestivas, y voy a hablar igual de onfalitis en el fondo al final, pero que no es digestivo, pero principalmente las enfermedades digestivas de, especialmente en terneros, la neonatología, entender que las diarreas neonatales están en todos los planteles lecheros. Lechería que no tenga diarrea no existe, es algo normal, y en carne bastante variable, de una morbilidad muy alta y mortalidad que va a depender de los manejos que realice. Cuando se realizan buenos manejos, la mortalidad puede ser baja o bajísima. La diarrea puede pasar más, pero hay que controlarla porque la diarrea, cualquier cuadro entérico, entonces, no toco acá las neumonias, que lo hablamos en respiratorio, que es bastante común también en el complejo, pero no es una enfermedad que sea solamente propia de los terneros, es común en terneros, básicamente por la falta del calostro. Y las diarreas también tienen que ver con el calostro, con la alimentación. Entonces, por lo tanto, es una enfermedad multifactorial, tiene que ver la inmunocompetencia, por eso es muy importante el calostro, por eso también el manejo alimentario, que no es lo mismo, es lo mismo que un bebé. Si muchas veces, y especialmente en lechería, donde se les da la alimentación en base a sustituto, basta con que esté frío o que esté muy caliente y generamos un cuadro de indigestión. Y esa indigestión se transforma en una diarrea. O si se le da mucha cantidad, o si lo pensamos en ganado de carne, una vaca que produce mucha leche alimentada a un ternero, produce el ternero con diarrea. Una diarrea hiperosmótica por sobreconsumo de leche. Entonces, depende del alojamiento, por las condiciones, temperatura, por eso cuando hace frío también aumentan los cuadros de diarrea. O cambio de temperatura severo, cuando hay mala higiene. Entonces, por eso es importantísimo hacer un diagnóstico temprano, porque la diarrea, cualquier cuadro gastroentérico, mientras más temprano se trate, menos prejuicios genera. Y si lo pensamos mientras menos prejuicios, tenemos una ternera que va a crecer, y va a crecer de mejor forma, y obviamente va a ser una mejor vaquilla, una mejor vaca. Porque cualquier patología acá me afecta y me va a afectar el crecimiento y el desarrollo posterior. Más aún algunas diarreas severas que producen alteraciones al nivel de microbiosidad y obviamente son de lenta recuperación, y esa ternera ya tiene un detrimento en su desarrollo corporal. Y importantísimos los tratamientos, porque tratamientos que realicemos tanto de prevención como de manejo también ayudan a controlar. Entonces, un mal tratamiento o un tratamiento inadecuado, ejemplo, cuando tenemos neumonía o sobre exceso de antibióticos, también me puede predisponer a una diarrea porque afectamos la flora intestinal. Entonces, por eso es multifactorial, porque hay muchos factores que están incidiendo. Etiologías de diferentes... Primero tenemos la típica, el empacho, que es una diarrea alimentaria por sobreconsumo de leche. Es una diarrea osmótica en que está eliminando, junto con el agua, está eliminando el equivalente osmótico en agua, producto especialmente del exceso de lactosa. Entonces, por eso es el empacho. Entonces, osmótica puede generar una afección tóxica, porque generalmente se complica con... no genera un aumento de temperatura, pero también muchas veces está asociado a la temperatura de la leche. Entonces, alteración digestiva. Y no necesariamente es infecciosa, por eso va a entender que producto de una ternera que tiene un empacho, aprovecha y se mete una salmonela, que se nos mete un rotavirus, se le mete una coli, porque entra en forma secundaria. Entonces puede terminar siendo infecciosa, pero partió solamente con una diarrea típica por empacho. Bacterianas, clásicas, la más común, la coli, que es enterotoxigénica y por lo tanto genera un cuadro, además, sistémico, porque no es séptico. Y por lo tanto puede generar una colisepticemia, o sea, puede generar una septicemia producto de la Escherichia coli, por lo tanto es mucho más grave y en forma bastante aguda puede generar la muerte de los terneros. Y también la salmonela, que produce una diarrea que, a diferencia, la coli generalmente en los primeros días, puede ser en cualquier momento, pero en los primeros días, y está muy asociado a la inmunidad.
La salmonela está afectada más que nada por contaminaciones generales. Ambos cuadros bacterianos. Ahí tenemos una coli con sus pilis, y el pili importantísimo desde el punto de vista de también la inmunidad. Bueno, los pilis pues son... Y la coli muchas veces afecta la vellosidad, es importantísimo. Porque una diarrea por coli es hipersecretoria y toxigénica. Entonces, por lo tanto, eso es lo que genera este cuadro de fecas muy acuosas. Virales, de las cuales la más común es el rotavirus, pero no podemos descartar el coronavirus, que puede ser bastante importante. Pero el rotavirus es lo más común y afecta los primeros días de los terneros. Entonces, la clásica diarrea de los primeros 3 a 6 días. ¿Cómo? Aparte de la diarrea, ¿no le produce ningún otro tipo? No, esto produce diarrea, pero es una diarrea bastante potente y que, realmente hablamos de complejo de diarrea, entra uno y obviamente genera en el fondo que predispone a otros agentes, pero uno a veces es el principal. Por eso el tratamiento generalmente es bastante como genérico, y salvo algunos casos por alguna diarrea especialmente parasitaria, realmente el tratamiento es básicamente la hidratación y la administración de antibacterianos, aunque sea rotavirus, porque igual se nos puede meter una bacteria en forma secundaria. Contra un rotavirus no le podemos dar ningún medicamento, solamente hidratar. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto? ¿Cuánto dura? La va a depender. Una diarrea puede durar un día, que está bien tratada y se debe de forma temprana, como puede estar una semana con diarrea. Pero si está una semana, para el doctor no a lo mejor por No, no es conveniente que esté una semana, y muy probable que con una semana capaz que no lo queremos sacar. Porque el efecto a nivel de vellosidad y el efecto a nivel de condición corporal y deshidratación, hay que entender que en general ninguna diarrea mata por la diarrea en sí, salvo la coli, en el caso de que se produce en el fondo del cuadro la coli septicemia. Pero en general las diarreas en sí no matan por la diarrea, sino que matan por la deshidratación. Y ese es lo más. ¿Pero este virus se le pega luego? ¿Cómo? ¿Se le pega? Rotavirus y coli son altamente contagiosas, es la razón por la cual las tener la mayor recomendación es manejar incluso, ojalá sin contacto entre ellas, porque el contacto, sea a chupetear, muchas veces aumenta el riesgo de que se contagien. Es la razón por la cual también se le dice, ustedes cuando entran a una ternera, lo más clásico, oh, qué rico que en el fondo que te dan la mano y te empiezan a chupetear. Y si tus manos están sucias, uno puede ser la fuente de contagio entre ellas también. Entonces, son contagiosas. Un rotavirus altamente contagioso, un coronavirus también, una coli, salmonela, todo. Parasitarias, el Cryptosporidium pardum, es altamente se ha visto últimamente que cada vez está teniendo mayor incidencia en la diarrea, especialmente en terneras, y altamente contagioso. Y la coccidia, la diferencia que el Cryptosporidium afecta dentro de las primeras semanas y la coccidia tiende a afectar en terneras de un poco mayor edad, después de las primeras semanas, y puede generar cuadros oscilantes y altamente contagiosa. Ambos son difíciles de controlar ambientalmente porque son bastante resistentes, especialmente la coccidia. Entonces, es el Cryptosporidium, en el fondo esto que es intracelular, es bastante complicado y no es sensible a antibióticos, el Cryptosporidium. Entonces eso nos complica bastante. Entonces tenemos diarreas que en el fondo entenderás de repente de una semana, están con diarrea, antibióticos y no reaccionan. Hoy día existen medicamentos para el control del Cryptosporidium. MSD sacó uno el año pasado que es bastante efectivo, no se usa tan de rutina porque la gente no está acostumbrada a utilizarlo. Porque no, solamente hidrato. Pero hay que entender que si hay exámenes para poder realizar, para poder diagnosticar, y en el caso del Cryptosporidium hay que establecer terapias específicas. Entonces, primero, generalmente los parásitos son de ubicación intracelular, producen destrucción celular y por lo tanto atrofia de las vellosidades, lo que genera obviamente que hay una recuperación mucho más lenta independientemente del cuadro diarreico en sí, y eso me complica el desarrollo después de la ternera. Como decía, la coccidiosis afecta a animales más viejos, incluso de meses.
Y es una diarrea bastante similar al Cryptosporidium, se caracteriza por fecas sanguinolentas. Ahí. Y básicamente el manejo es ambiental porque está en el medio ambiente. Muchas veces son las madres las que pues, son portadoras, resistentes, pero se contagian los terneros. Pero también cuando entra una ternera es muy difícil de sacar si no se hace buen manejo de desinfección. Porque lo clásico, la ternera, salen las terneras, listo, una raspadita, una limpiadita a las cunas y después entra otra. Y a veces entra una ternera nuevita y la cuna, especialmente piso elevado, de madera, y con suerte le hicieron una limpiadita. Pero el raspado, uno ve y todavía está lleno de fecas de la ternera anterior, entonces obviamente ahí las coccidias hacen de las suyas. Todos, obviamente rotavirus, coli, pero la coccidia, altamente resistente, cunas de madera son difíciles de desinfectar. Si no se les da un buen lavado y desinfección y permitiendo que la madera absorba el desinfectante. Entonces, cada vez hay más normas de bioseguridad pensando en la ternera. Antiguamente la ternera, qué rico, iba y está de bolsa por la ternera. Hoy en día se maneja mucho más controlado porque es el futuro de la lechería. Ahí está la reproducción. Entonces, principalmente la patogenia. Lo más bonito, pero si la ubre está llena de fecas, aumenta el riesgo. Ojo, pero el consumo del calostro es el que más protege. Entonces, ¿qué queremos? Una u otra. En terneras de lechería se recomienda que la ternera sea inmediatamente retirada y se le administra el calostro. Y no esperemos que tome el calostro, especialmente si pensamos en control de tuberculosis. Entonces, hay que asociar todos los cuadros para poder... Por eso los manejos se hacen más o menos común, aunque para especialmente para los veganos, uy, qué triste que le quiten los terneros terminan llorando, pero si lo pensamos sanitariamente, la recomendación es el retiro y la administración de calostro en forma externa, no artificial, sino que en forma externa, no de consumo directo. Y generalmente la mayoría de estas rotavirus, coli, para qué hablar de las coccidias, afectan directamente a diferentes puntos, ya sea a nivel de las vellosidades o de las criptas, en el fondo de las vellosidades, y producen muchas veces ruptura de las vellosidades y eso genera una ruptura y por lo tanto una menor absorción y una mayor secreción. Entonces, y aumenta la osmolaridad, entonces obviamente se genera una mayor secreción de agua o el equivalente osmótico y eso genera esta diarrea profusa que se empieza a generar. Y con menor absorción, el ternero está absorbiendo menos nutrientes y está eliminándolos más a través de la feca. Por eso esa es la patogenia, empiezan a actuar y empiezan a romper la vellosidad y eso es lo que nos complica el cuadro, pensando en la recuperación. Por eso lo importante es la detección lo más temprano posible. Entonces, primero hay invasión del epitelio, se empiezan a generar algunas toxinas secretoras que aumentan la salida del líquido, la muerte celular y el reemplazo de poblaciones jóvenes que no tienen la misma capacidad absortiva y obviamente también son más secretorias. Y eso es lo que genera una menor absorción a futuro, en el fondo de la ternera le cuesta más recuperarse y aumenta la secreción de líquido. Como consecuencia, lo principal, deshidratación y acidosis metabólica. Pues hablo de acidosis, pero acidosis metabólica porque como tenemos el cuadro ruminal muchas veces se confunde uno con el otro pensando en los conceptos. Entonces produce y la ternera termina con acidosis severa. Lo principal, y inicialmente la deshidratación. Por lo tanto, y básicamente es una ternera que está botando y uno ve el chorro de feca. Entonces, la consecuencia principalmente, por lo tanto, deshidratación y la alteración hidrolítica es que es lo que genera la acidosis. Signología, ejemplo de inicio temprano, la coli generalmente afecta en los 0 a 6 días, los primeros días, rotavirus de 4 a 10. Por eso les decía, la típica diarrea entre 3 a 6 días por el rotavirus. Generalmente, y según el tipo, y nosotros muchas veces podemos ver, según el tipo de fecas cremosas, pastosas, algunas líquidas que pueden ser con diferente color, y la coli da una feca mucho más amarillenta, la rotavirus una
feca mucho más blanquecina. La coxilla es una feca sanguinolenta. Y ahí vamos a poder, entonces, el olor del rotavirus es característico. Los virus generalmente son muy hediondos. Entonces, y se sienten a veces a leguas, en el fondo hay terneras que no pueden estar con diarrea fuerte. Y eso a veces, el que lo sabe reconocer, puede a veces con esos signos, en el fondo, tiene más características de esto o de esto otro, y puede eventualmente derivar el tratamiento. Realmente los operarios, le decimos diarrea, el tratamiento básico. Lo más importante, tratar la deshidratación. Y según el cuadro, saber detectarlo para saber si hay algunas diferencias entre algunos antibióticos versus otros. Bueno, lo clásico es la diarrea. Y vemos la tenera, lo principal, la cola manchada. Y eso es el principal signo. Color va a ser variado. Entonces, teneras que a veces pueden estar en buen ánimo, pero con feca, o algunas muy decaídas. Fíjense, una feca muy amarillenta, es típico de cola. Entonces, pero con depresión. Y eso muchas veces está asociado al grado, en este caso, porque por ser toxigénica produce una depresión severa. Y también por la deshidratación, que el grado de deshidratación también empieza a aumentar el nivel de depresión. Y ahí una tenera ya muerta, en el fondo de esto, pero vemos la cola muy manchada. Tenera deshidratada y con la cola manchada. Diagnóstico principalmente, lo principal, controlar la deshidratación, y para eso utilizamos el pliegue cutáneo para medir el grado de deshidratación. Es una vaca, en caso muy severo, en el fondo la deshidratación se nota en el pliegue, pero las terneras, que la piel es delgada, es muy clara como un perro. Entonces, según el tiempo de recuperación del pliegue cutáneo, vamos a poder decir más o menos el grado de deshidratación. Entonces, según el grado de deshidratación, estamos hablando de que teneras que están hasta un 4 o 5% de deshidratación, están medianamente deprimidas y incrementa la secreción de orina. De 4 a 8 más o menos, ojo hundido, piel estirada, la boca en el seca, pero aún puede estar de pie. De 8 a 10, signos anteriores van empeorando y se empieza a colocar fría. Y posteriormente a eso, sobre un 10, estamos hablando de que ya estamos entrando en estado de shock. Y la tenera está botada y precede a la muerte. Según el nivel de deshidratación, por eso estamos en una tenera que se empieza cada vez a deprimir más. Y para el tratamiento que tiene que ver eso, primero tenemos que asegurar, lo clásico se dice, si tiene diarrea, le quito la leche. Porque está el concepto de que la diarrea en general es hiperosmótica, por el empacho. Error. Tiene que hidratarse, y la leche es entonces una cantidad fija de leche más un equivalente en hidratación, según el nivel de diarrea, cuánto tenemos que ir aumentando la hidratación por diferentes vías. Cuando están deshidratados, uno le da líquidos, pero por ejemplo, usted está diciendo que todo lo contrario, hay que darle leche. Mantener la leche, Claro. porque si no, además, inanición. Exacto, ¿cierto? Entonces, si una tenera está 3 días sin leche, le estamos dando puro líquido. Pero igual hay que suministrarle cuando están deshidratados agua o Por eso, a lo de la izquierda dice la dieta en leche, en el fondo acá 4,4 kilos días de leche, más, según el nivel de hidratación, 1,1, 2,2, 3,3, ¿cuántos kilos de líquido adicional hay que incorporarle para aumentar la hidratación por las pérdidas que está teniendo el producto de diarrea? Y tenemos que recuperar la cantidad. Y según el estado, vamos a tener que administrarlo por vía oral o parenteral. Pero mi consulta es, ¿la leche sirve como hidratante? Sí, por eso no podemos quitar la leche, porque la leche igual está hidratando. Ya, porque yo... Pero lo clásico se dice, quitemos la leche y se está quitando hidratación y alimentación. Yo tengo la duda porque cuando yo estaba en la otra universidad, el profesor que a mí me hizo nutrición, nos dijo que la leche era un alimento, por lo tanto no hidrataba. Había que darles agua. En este caso era generalizado de la... También hay que darle, pero en el fondo la leche sí hidrata del momento que tiene líquido, tiene una alta composición de líquido. Si tú le quitas leche, si está tomando 4 litros de leche y le estás quitando 4 litros de leche y le estás dando 4 litros de agua, estás manteniendo la cantidad de líquido y no estás recuperando las pérdidas
las pérdidas hídricas que está teniendo producto de la diarrea y la deshidratación. Entonces, hay que mantener el aporte nutricional, leche que también aporta hidratación, pero tienes que ir aumentando el aporte hídrico para poder recuperar las pérdidas y además de metabolitos. Entonces, por lo tanto, el tratamiento para la rehidratación puede ser oral voluntaria, sales rehidratantes, por lo tanto colocarle, no se le puede, los venenos, algunos dicen solamente dar leche. No, los venenos siempre tienen que estar tomando leche y tener agua a disponibilidad. Ok, cuando están tomando leche, no están tomando agua, después del resto del día, que sigan tomando agua. Más aún si estamos en verano y hace calor. Entonces, obviamente, si no, van a tener pérdidas por diferentes vías. Entonces, oral voluntaria puede ser oral forzada o parenteral. Según el fondo del grado de deshidratación, el fondo podemos ir aumentando o haciendo más severa el método de hidratación. Oral voluntaria, un tambor clásico, igual que la leche, en el fondo está tomando solo porque siente más sed. En el caso de cuando la deshidratación es más severa, ya no es capaz de tomar por sí solo. Entonces tenemos que empezar con oral forzada, apoyar. En este caso, además, este es un producto que se está incorporando, es el que se para criptosporina. Pero oral forzada, aumentar, puede ser por sonda oral, o parenteral, que puede ser por diferentes vías, o a través de la endovenosa, que se puede hacer a través en la oreja para mantener una vía, o a través de incluso a nivel parenteral puede ser endovenosa, subcutánea, o a nivel perineal. Entonces se le coloca o sea, peritoneal, o puede aumentar la meditación. Tratamiento, generalmente, soluciones, puede ser desde agua potable, para hidratar simple, mediante sal oral, la típica Rexal, la que se da también incluso a los bebés. Soluciones fisiológicas, glucosalino, Ringer, especialmente cuando entramos con acidosis, o una poliiónica, diferentes soluciones. Entendiendo que obviamente con Ringer lactante y una poliiónica tienen que ser endovenosa y no subcutánea. Antibiótico terapia, lo clásico a nivel local, en forma oral, la neomicina, se ocupa mucho y mucho, actúa bien como antidiarreico en forma oral. Acordemos que a diferencia de los adultos, el ternero actúa como un monogástrico, así que el antibiótico oral no va a afectar a nivel del sistema gástrico, especialmente a nivel ruminal, porque no tenemos una colonización, un rumen que tenga una gran cantidad de microorganismos. Pero sí, en un adulto no podemos estar dando antibióticos orales, no es recomendable. Parenteral, la gentamicina no se puede utilizar en vacas adultas, pero sí tiene buen efecto sobre gram negativo, especialmente si pensamos en coli. La sulfatrimetropin actúa a amplio espectro y especialmente sobre algunas coxillas actúa la sulfa. Entonces pensando en la sulfa actúa sobre parásitos. Entonces es ayuda. Florfenicol, enrofloxacino medido, controlado, porque acordémonos que también puede afectar el cartílago del crecimiento, pero tiene muy buen efecto sobre la diarrea y sobre el cuadro respiratorio. Muchas veces están concomitantes. Florfenicol y enrofloxacino podemos tratar en forma conjunta. La sulfatrimetropin también tiene buen efecto sobre el cuadro respiratorio. Entonces, acordemos que estamos en un complejo entre baja la defensa y que pueden explorar. El control y prevención es lo más importante. El manejo del parto. ¿Dónde pare? Si pare en el fondo al exterior, con lluvia, frío. Si está sucio la ternerera. Ese es el momento del parto. Por lo tanto, hacer una rápida reanimación y lo más importante, la administración de calostro. Mientras antes se administre el calostro, mejor. Lo ideal es que dentro de las primeras 2 horas al menos tome 2 litros. Mínimo las 2 primeras horas. Y dentro de las primeras 6 horas, ojalá 4 litros. Y incluso, ni siquiera, si puede tomarse simple o si no por sonda y asegurar, incorporar la cantidad de calostro para asegurar que haya tomado la cantidad. Mientras más calostro tome, primero tiene efecto eliminar los meconios y además fondo para la absorción de inmunoglobulina. Entonces, el manejo del parto, en el fondo listo, es decir,
¿Se acuerdan lo que hablamos de cuadro respiratorio? O sea, el ternero en el fondo tiene una distosia, se va a demorar mucho más en recuperar y muchas veces, especialmente el ganado de carne, que va a tomar calostro por sí mismo, entonces va a demorar más en llegar a tomar el calostro y eso puede incidir en la absorción de inmunoglobulina. Entonces, si está variando ahí, obviamente como no se va a infectar, el riesgo de que se contamine al momento de nacer, que quede botado literalmente en la mierda, difícil que no se contamine y absorba el fondo de esto o al boquear al nacimiento esté tomando algunas coli, en el fondo rotavirus que pueden traer también. Entonces, el ternero generalmente tiende a caer y eso es normal. Lo importante es en qué condiciones está haciendo. Es muy diferente cuando nace en una pradera a cuando nace en un corral. Y bueno, el manejo como venga, porque en el fondo es el riesgo de tener distosia. Luego voy a conversar un poquito después, pero en el fondo el manejo que se haga la distosia depende de las posiciones que venga, que puede implicar, en el fondo que tengamos que manipular, el ternero si está asfixiando, aumenta el riesgo de tener neumonía y también aumenta el temor de tener diarrea porque nacen con menor viabilidad, medio asfixiados muchas veces. Entonces, la posición efectivamente le dice la posición ideal, con una buena actitud. Bueno, la reanimación es importantísimo realizarlo lo más temprano posible para activar el ternero para que absorba también, para que consuma calor. Entonces, una reanimación inmediata para poder botar meconio y efectivamente que empiece a recuperarse. Que puede ser por diferentes vías de reanimación. El manejo del calostro. Acordemos que el calostro es la primera fracción de la secreción de la glándula mamaria, rica en inmunoglobulina y por lo tanto es el mayor protector. Y por eso mismo la vacunación de las vacas es que las vacas multíparas tienen una mejor competencia en inmunoglobulinas porque han sido sometidas a más estrés ambiental y por lo tanto tienen inmunoglobulinas de mejor calidad, mejor que una primípara. Y también en la medida que han sido sometidas a procesos, vacunaciones contra las diferentes patologías, desde dijimos, la Cattle Master, el fondo, para influenza, diarrea viral bovina, IBR, sincicial, listo, cuadros respiratorios y adicionalmente contra coli. No obstante, la vacuna contra coli tiene más efectos sobre la mastitis, pero también tiene algo de efecto porque empieza a generar inmunidad sobre el fondo también para control de algunas diarreas. Entonces, eso, 2 litros antes de las primeras 6 horas postparto, es como mínimo. Una meditación controlada, ojalá saber, en muchas lecherías en el fondo se les da en forma con sonda y se dice ya el ternero efectivamente tomó 1,7 litros, 1,4 litros, tantos litros. Y ojalá de una vaca multípara, cero negativa pensando en la tuberculosis. El calostro se puede concentrar, o sea, se puede congelar. Entonces, una vaca que el primer día me puede producir 20 litros de calostro, de muy buena calidad, porque el calostro también va perdiendo calidad en la medida que van avanzando los días, pero el calostro del primer día, de la primera hora, es el de mejor calidad, el más concentrado. Y ese calostro, incluso si la ternera se toma 2 litros, 4 litros, y produce 20, los otros se pueden guardar y se guardan en botellas de 2 litros y se puede congelar. Hasta 6 meses puede durar congelado. Y de muy buena calidad. Entonces podemos asegurar tener calostro de vacas negativas y congelados para poder darle, y aunque una ternera nazca de una vaquilla negativa, mejor que tome calostro de una vaca multípara, por lo tanto que genera un mejor efecto. Entonces el manejo del calostro es fácil. Y por lo tanto la vacunación de las madres para que tengan mejor inmunidad sobre el mismo calostro. La temperatura al cual se administra es importantísimo, ojalá que tenga, si está congelado, guardado o de alguna forma conservado, o aunque salga de una vaca para guardársela al ternero, ¿sí? Tiene lo ideal que sea la temperatura más cercana a los 37 grados, que es la temperatura de la salida del calostro de la glándula mamaria, para generar menos problemas digestivos, porque si no vamos a generar un problema, en el fondo una diarrea no por patología, sino que por lo que decía, cuando está una diarrea osmótica, una indigestión por temperatura. Entonces, manejar el
calostro, darle al ternero y asegurar que lo consuma. Puede ser de forma oral o por sonda para asegurar el consumo. Y dentro de eso el manejo y acordarse, que en el fondo por eso verlo después, junto con la administración de calostro, la limpieza y desinfección del cordón umbilical, que es básico al principio porque no va a producir diarrea, pero sí va a haber infección, sobre todo no solamente porque es parte de los manejos básicos que tenemos que hacer en los terneros, para evitar consecuencias posteriores. Eso en el fondo viendo, según la cantidad de calostro administrado, cuánto es la cantidad de inmunoglobulinas que en el fondo pueden haber absorbido. Y cuál es la inmunidad transferida. Y el efecto sobre la mortalidad, después de este caso se dice novilla, pensando en la vaquilla. Y recordar que la inmunidad, que en el fondo que se absorbe, en el fondo tiene una duración de alrededor de hasta 8 semanas. Esa es la razón por la cual decía que el manejo sanitario, la recomendación es vacunar terneras que en el fondo se vengan los terneros después de los 3 meses, para no incidir sobre la inmunidad pasiva, la inmunidad materna, y una vez que ya estén actuando su inmunidad activa. Bueno, acidosis fetal, solamente para mostrarlo, ese en el caso de una ternera, en este caso nacida con acidosis, que está, el típico de ese problema en el fondo parece histérica. No, en el fondo. Y otras patologías en los terneros, cordón umbilical, después de varios días, altamente contaminado. Eso ya está un material purulento, pero más que purulento en el fondo es un tejido de granulación. Eso es una encefalitis. Dos alternativas, o el cordón cortó muy en la base, a veces cuando es corte natural, o se retrajo y en el fondo y se abrió y no fue bien desinfectado. Una encefalitis siempre genera alteraciones en la inmunidad posterior que genera ese ternero, y además puede predisponer a diferentes otras patologías. Tenemos diferentes, en el fondo del cordón, fíjense el contenido que tiene. Lo principal, onfaloflebitis y onfaloartritis son las principales consecuencias de la onfalitis, independientemente de la infección local e infecciones posteriores. Onfaloflebitis, que en el fondo genera infecciones que a través de vías sanguíneas puede llegar a corazón, produciendo endocarditis y llevando a infecciones de diferentes niveles. O una onfaloartritis, donde la infección llega a articulaciones, y es clásico que vemos en diferentes especies, en ternero, en cerdo, y alteración en el fondo a nivel de articulación, y la articulación la vemos engrosada muchas veces por el estreptococo, que se contamina en el fondo y genera un cuadro bastante complicado posterior. ¿Sensible a penicilina? Sí, pero igual tenemos un efecto ya alteración a nivel óseo. La principal prevención, primero el aseo inicial y del punto de donde se dan los partos. Higiene en el manejo del parto y en el cordón, y la desinfección del cordón. Y la recomendación siempre al nacer es, si el cordón ya sea cortado natural o se corte en forma artificial, unos 10 centímetros, se abre y administrarle, generalmente darle soluciones yodadas. Actúa bastante bien. Y hay que meter en el fondo, llenar de yodo el cordón hacia adentro. Eso permite que, uno, produce por efecto astringente, en el fondo que el cordón se seque más rápido, y por otro lado que quede bien seco hasta la base. Y se le mete yodo hacia adentro, ¿no? Y eso es bastante efectivo. Bueno, el calostro, lo que les decía, la diferencia del calostro entre vaca y vaquilla, el calostro de animales adultos multíparas es de mejor calidad versus el de vaquilla. Ojalá que puede ser dado fresco, en forma natural, en forma inmediata, o congelado, que puede aguantar hasta 6 meses. Y puede ser con el uso de la sonda orogástrica para poder asegurar el consumo y que llegue al estómago y asegurar que hay cuánto haya consumido. Ya está ahí. Le dije que iba a ser bastante rápido, es una clase larga, y que la desarrollo lo más rápido posible, o sea, más una hora.